Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las operaciones unitarias y ciclos termodinámicos. En este nuevo video vamos a aprender un poco el qué es, los tipos y también el cómo se pueden emplear en las industrias, o más bien cómo es que estos procesos van a llegar a la industria. Primero vamos a empezar con una pequeña introducción. Bueno, en la industria moderna es el resultado de la unión entre la ciencia, ingeniería y la innovación. Cada producto que usamos, desde los medicamentos, alimentos, combustibles, hasta los plásticos, tienen que llevar una serie de procesos adecuados y controlados. Estos procesos tienen como objetivo común transformar la materia y la energía de forma más eficiente, segura y sostenible. Para lograrlo, los ingenieros dividen cada etapa en más pequeña, más fáciles de analizar, diseñar y optimizar. De ahí surgen dos conceptos fundamentales que son los que les voy a hablar en este video, que son las operaciones unitarias y los ciclos termodinámicos. Ambos trabajan de una manera complementaria. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, mientras que las operaciones unitarias se va a enfocar en cómo se manipula la materia, los ciclos termodinámicos van a explicar cómo se transforma la energía dentro de estos procesos. En este video les voy a ayudar a conocer, a identificar estos dos pilares que sustentan una gran parte del funcionamiento de la industria en el mundo. Así que vamos a empezar con operaciones unitarias. Bueno, una operación unitaria es una etapa básica dentro del proceso industrial, en el cual ocurre transformación física de la materia. En cada una de estas operaciones cambian propiedades como la temperatura, la presión, la concentración o el estado físico de las sustancias, pero no se modifica su composición química. Por ejemplo, calentar una mezcla, preparar un sólido de un líquido, separarlos, bombear un fluido o condensar vapor son operaciones unitarias. Cuando varias operaciones se combinan de una manera ordenada, van a formar lo que conocemos como un proceso industrial completo. Vamos a empezar un poco con los tipos de clasificación dentro de las operaciones unitarias. Vamos a empezar con las operaciones de transferencia de cantidad de movimiento. En estas operaciones se va a basar en el estudio del flujo de fluidos, líquidos o gases, y de cómo se transmite el movimiento o la energía mecánica entre las moléculas del fluido o entre el fluido y las superficies que lo contienen. Son fundamentales para poder transportar materiales o mantenerlos en movimiento dentro de un proceso industrial. Dentro de esta clasificación van a haber tipos, que tenemos el bombeo. El bombeo consiste en impulsar el fluido desde un punto inicial hacia el otro mediante una bomba que va a incrementar su presión y energía. Este proceso va a ser esencial para poder mover los líquidos a largas distancias, elevarlos a diferentes alturas o hacerlos circular dentro de un sistema cerrado. Un ejemplo para poder comprenderlo mejor va a ser el bombeo de aguas en plantas de tratamiento, que van a pasar del proceso primario a un proceso secundario dentro del tratamiento. También vamos a tener el transporte por tuberías, que permite conducir fluidos a través de conductos cerrados de manera más controlada y pues un poco más segura. El flujo se genera por diferentes presiones, la gravedad o impulsos mecánicos. Es una operación clave en la industria química, petroquímicas y alimentarias. También vamos a tener agitación. La agitación consiste en mezclar o mantener homogéneo un fluido, o bien suspender partículas sólidas en un líquido. Se realiza con impulsores mecánicos o paletas que van a generar un movimiento en el tanque. Esta operación va a mejorar la transferencia de calor y materia dentro del sistema. Un ejemplo va a ser los agitadores dentro de un reactor para poder mover los microorganismos que se encuentran en él. También vamos a tener la filtración. Si bien se va a considerar como una operación de separación, también va a involucrar un movimiento
de fluido, que va a consistir en pasar un líquido a gas a través de un medio poroso, de modo que las partículas sólidas queden retenidas. Otra clasificación va a ser las operaciones de transferencia de calor, el cual es un grupo que se va a encontrar en los procesos. Encuentran los procesos en los que se intercambia la energía térmica entre cuerpos o fases a diferentes temperaturas. Son fundamentales para poder controlar la temperatura de reacción, conservar alimentos o modificar un estado físico de las sustancias. Se va a dividir en tipos, que tenemos evaporación, que es el proceso por el cual un líquido se va a transformar en vapor mediante el suministro de calor. Se utiliza para concentrar soluciones eliminando parte del solvente. También tenemos el secado, que va a consistir en eliminar la humedad de un material sólido o líquido por acción de calor o aire caliente. Es una operación muy importante porque va a ayudar a conservar los productos y reducir su peso para transporte. También tenemos la condensación, que ocurre cuando un vapor se enfría y se transforma nuevamente en líquido, el cual nos va a permitir recuperar solventes o destilados y aprovechar el calor liberado durante el cambio de fase. Un ejemplo dentro de la industria es la condensación del vapor en destilación de alcoholes o una planta de generadora eléctrica. También vamos a tener el enfriamiento, que es la reducción de la temperatura de un fluido o material mediante el uso de intercambiadores de calor, refrigerantes o aire frío. Se aplica para conservar un producto o preparar reacciones a baja temperatura. También tenemos las operaciones de transferencia de materia, en el cual implica el movimiento o difusión de una sustancia desde una fase a otra, por ejemplo líquido, gas o sólido, debido a la diferencia de concentración. Son esenciales en procesos de purificación, separación o recuperación de productos. Tenemos la destilación, que es un proceso en el cual va a separar los líquidos que tienen distintos puntos de ebullición, y el líquido se va a calentar hasta que uno de los componentes se va a evaporar y luego se condensa para obtenerlo por separado. Nos ayuda a separar sustancias. Un ejemplo, el etanol y el agua. También vamos a tener la absorción, que va a consistir en hacer que un gas se disuelva en un líquido con el cual tiene afinidad química o física. Se usa para eliminar gases y no deseados o recuperar componentes valiosos. También vamos a tener la cristalización, que es un método de purificación y separación en el que un soluto forma cristales sólidos a partir de una solución sobresaturada. Va a controlar la temperatura, la concentración y se obtienen productos con una alta pureza. Aquí un ejemplo van a entrar la producción del azúcar, la sal, los fármacos y algunos fertilizantes. Otra clasificación que tenemos son las operaciones de separación, en el cual su objetivo va a ser separar los componentes de una mezcla basándose en sus propiedades físicas o químicas, con tamaño de partícula, densidad o afinidad, y son esenciales para cualquier planta de procesos químicos y biotecnólogos. En estos también se va a clasificar en tipos. Tenemos la filtración, el proceso en el cual una mezcla pasa por un medio poroso que retiene las partículas sólidas y deja pasar el fluido limpio. También vamos a tener la centrifugación, que va a separar los componentes de distintas densidades aplicando fuerza centrífuga. O sea, así va a girar de una manera muy rápida. El material más denso se va a quedar hasta el fondo y el más ligero se va a quedar hasta arriba. También tenemos la decantación, que es un método de separación basado en la diferencia de densidades entre líquidos inmiscibles o entre un líquido y un sólido sedimentado. Vamos a tener la adsorción. Es un proceso en el que las moléculas de una sustancia se van a adherir a la superficie de un sólido absorbente. Se utiliza para purificar gases o líquidos. También vamos a tener las operaciones químicas o reactivas. En estas operaciones van a producir una transformación química real, donde la sustancia principal, o sea, los reactivos, se van a convertir en unos productos nuevos. A menudo este tipo de
reacciones, este tipo de operaciones van a necesitar condiciones controladas de temperatura, presión, pH o catalizadores. También tenemos la fermentación. Dentro de estas operaciones químicas o reactivas vamos a tener como tipo la fermentación, que va a ser un proceso biotecnológico donde los microorganismos van a transformar compuestos orgánicos, generalmente azúcares, en alcoholes o ácidos en gases. Es fundamental en la industria alimentaria y la farmacéutica. También tenemos la oxidación, que es la reacción en la que la sustancia va a perder los electrones o se combinan con oxígeno, liberando energía. Se usa tanto en la síntesis química como en tratamiento de residuos. Tenemos la combustión, que es una reacción química rápida entre un combustible y un oxidante, que libera gran cantidad de energía en forma de calor y luz. Tenemos como ejemplo los hornos de calcinación, calderas de vapor o motores térmicos. Tenemos la hidrólisis, que es un proceso donde una molécula se descompone en la acción del agua, liberando productos más simples. Puede ser catalizados por ácidos o bases o enzimas. También tenemos la síntesis química, que van a ser las operaciones en las que dos o más sustancias van a reaccionar de una forma para formar un producto nuevo, controlando las condiciones de reacción. Como hemos visto, las operaciones unitarias son realmente ayudan mucho dentro de la industria. Para poder entender un poquito más cómo ayudan a la industria, les voy a dar unos ejemplos, ya que van a estar prácticamente presentes en todas las ramas de la industria. Ejemplo, en la industria alimentaria, la pasteurización en la transferencia del calor para eliminar los microorganismos, la evaporación y el secado para la concentración de jugos o leche. En la industria farmacéutica se van a emplear operaciones como la cristalización, filtración, secado o mezclado para obtener fármacos con purezas o dosificaciones precisas. También vamos a tener la biotecnóloga, que en donde un reactor se va a combinar mezclas, va a haber una aeración, va a haber un control térmico y van a hacer una separación de biomasas. Todas estas son operaciones unitarias actuando al mismo tiempo para mantener la vida microbiana activa y productiva. Las operaciones unitarias, como acabamos de ver, nos van a permitir dividir los procesos en partes más simples para analizarlos, optimizarlos y escalarlos. Gracias a ella, los ingenieros pueden diseñar sistemas que consumen menos energía, generan menos residuos y van a garantizar que la calidad de los productos sea constante, o sea que no haya tantas fallas. Pero además de transformar la materia, toda industria necesita dominar cómo se transforma la energía. Y nos lleva al segundo punto, los ciclos termodinámicos. Al principio del video les dije que iba a hablar de 2 temas, así que vamos a empezar con el segundo tema. ¿Qué son los ciclos termodinámicos? ¿Qué son? Un ciclo termodinámico es una secuencia de procesos en los que los fluidos como aire, vapor o refrigerante van a cambiar su temperatura, presión y volumen, pero al final del ciclo van a regresar a su estado inicial. Durante el ciclo, el sistema absorbe calor, realiza trabajos o ambos, dependiendo del diseño. El objetivo de un ciclo termodinámico va a ser convertir el calor o un trabajo mecánico o viceversa. Por eso se usa tanto motores, turbinas, calderas, bombas de calor y sistema de refrigeración. Podemos imaginarlo como un motor que respira. Toma energía del entorno, realiza su trabajo útil y vuelve a su punto de partida listo para repetir el proceso una y otra vez. Aquí también tenemos tipos. También vamos a tener una clasificación dentro de los ciclos termodinámicos. Es muy importante conocerlos, así que vamos a ello. Aquí vamos a tener una clasificación como son los ciclos de potencia, que en este tipo de ciclos como objetivo principal es transformar el calor en trabajo mecánico útil. Como ocurre con los motores y las turbinas, el fluido del trabajo, o sea, el gas o el vapor, va a realizar una serie de transformaciones termodinámicas cerradas. Ejemplo, va a absorber el calor, se va a expandir para generar trabajo y luego se va a enfriar para regresar y repetir el proceso. Dentro de estos vemos tipos otra vez.
Uno de los tipos va a ser el ciclo de Carnot. Es un ciclo teórico e idealizado propuesto por Sandy Carnot, que va a representar el límite máximo de eficiencia en cualquier motor térmico. Está compuesto por dos procesos isotérmicos, o sea que es a temperatura constante, y dos adiabáticos, o sea que no va a haber intercambio de calor. Aunque no se aplica directamente en la práctica por sus condiciones ideales, sirve como una referencia para comparar la diferencia de los demás ciclos. También otro tipo tenemos el ciclo Otto, que es el ciclo que describe el funcionamiento de los motores de combustión interna de gasolina. Consta de 4 etapas principales, que va a ser la admisión, la comprensión, la combustión o explosión y el escape. Termodinámicamente va a estar formado por dos procesos adiabáticos, o sea, comprensión y expansión, y dos procesos isocóricos a volumen constante. Su eficiencia va a depender de la relación de comprensión del motor. Cuanto más se comprime en la mezcla, el aire combustible, mayor va a ser el rendimiento. Para poder entenderlo mejor hay que imaginar un motor de automóvil, o un motor de motocicleta o una cortadora de césped. También tenemos el ciclo diésel, que como ya les conté, el Otto va a ser muy similar, de verdad demasiado similar, pero con una diferencia de que el combustible se va a inyectar durante la comprensión y la combustión ocurre a presión constante. Está formado por dos procesos adiabáticos, uno isobárico, o sea, presión constante, y uno isocórico, un volumen constante. Este ciclo es más eficiente que el Otto a altas relaciones de comprensión, ya que tiene mayor poder calorífico. También tenemos el ciclo de Brayton. Normalmente se conoce como ciclo de turbinas de gas. Es utilizado en la generación de energía eléctrica y motores de reacción. El aire se va a comprimir, se va a calentar mediante la combustión de un combustible, o sea, presión constante. Se va a expandir en una turbina para producir trabajo y finalmente se va a expulsar. Este ciclo puede operar con aire o gases de combustión y su eficiencia mejora al incorporar generadores o intercambiadores de calor. También vamos a tener el ciclo Rankine. Es el ciclo más usado para las plantas termoeléctricas, para producir energía mediante vapor de agua. En él el agua se calienta hasta convertirse en vapor de una caldera, luego se expande en una turbina generando trabajo y después se condensa para volver a un estado líquido y finalmente se bombea de nuevo a la caldera. Su eficiencia va a incrementar usando recalentadores y regeneradores. Dentro de la clasificación tenemos los ciclos de refrigeración, que son estos ciclos que van a funcionar en un sentido inverso a los de potencia. En lugar de producir trabajo a partir del calor, utilizan el trabajo para transferir el calor a un cuerpo frío, a uno que se calienta. Son esenciales para sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Tenemos el tipo como el ciclo de Carnot inverso, que es el ciclo de Carnot, pero operado en sentido inverso. El trabajo se aplica externamente para traer el calor de una fuente fría y liberarlo a una fuente caliente. Aunque es teórico, establece el límite de eficiencia máxima posible. También vamos a tener el ciclo de compresión de vapor. Es el más utilizado en la vida cotidiana e industrial. Funciona mediante 4 etapas, que va a ser la compresión de gas refrigerante, la condensación, donde el gas libera calor y pasa a líquido, la expansión, disminuye su presión y temperatura, y evaporación, absorbe el calor del entorno para enfriar. Vamos a tener el ciclo de absorción. Opera del mismo principio que el de compresión de vapor, pero en lugar de compresor mecánico va a utilizar un absorbente químico como agua, amoníaco o bromuro de litio agua para mover el refrigerante. Dentro de otra clasificación tenemos los ciclos combinados. ¿Qué son estos? Van a integrar 2 o más ciclos termodinámicos para mejorar la eficiencia global del sistema, aprovechando mejor la energía del calor residual. Tenemos el ciclo combinado gas-vapor.
Ahora sí, tenemos el ciclo combinado gas-vapor, donde combina el ciclo Brayton, o sea, el gas, y el ciclo Rankine, vapor. El calor va a salir de una turbina de gas, se utiliza para generar vapor que se impulsa a una turbina de vapor. De esta manera se va a aprovechar la energía de otro modo y perdón, de esta manera se aprovecha la energía que de otro modo se perdería. O sea, se juntan esos dos procesos para hacerlo mejor. Y por último, tenemos el ciclo de bombas de calor. Funciona de una manera similar a los ciclos de refrigeración, pero su propósito principal va a ser calentar el espacio, un espacio transfiriendo calor al exterior, aunque esté frío, hacia el interior. Son eficientes porque mueven el calor en lugar de generarlo directamente. Como les acabo de decir, los ciclos termodinámicos también son muy importantes y se tienen que llevar en cuenta para las industrias. Ahorita les voy a dar unos ejemplos dentro de la industria para que quede un poquito más claro. Están presentes casi en toda la infraestructura energética moderna. Centrales termodinámicas, termoeléctricas, el ciclo de Rankine convierte la energía de vapor a electricidad. En centrales en motores de combustión interna, los ciclos Otto y Diesel transforman energía químicamente en movimiento. En plantas de refrigeración industrial, los ciclos de compresión de vapor permiten conservar los alimentos o controlar la temperatura de procesos químicos. En energías renovables, como la geotérmica y la solar térmica, se aplican variaciones del ciclo de Rankine para aprovechar el calor natural del entorno. Sin los ciclos termodinámicos, la generación, almacenamiento y uso de energía no sería posible en la escala que requiere la sociedad actual. Se necesitan todos estos para poder generar toda la energía necesaria para poder funcionar dentro de la industria hoy en día. Pero bueno, ya acabamos de llegar a la parte final del video, donde vamos a dar una pequeña conclusión de estos dos, que nos damos cuenta que tanto las operaciones unitarias como los ciclos termodinámicos son los cimientos sobre los cuales se construye la ingeniería moderna. Como vimos, las operaciones unitarias nos enseñan cómo controlar, transformar la materia paso a paso hasta obtener el producto útil. Los ciclos termodinámicos, por su parte, nos permiten entender y aprovechar la energía transformándola en movimiento, electricidad o refrigeración. Ambos conceptos van a trabajar juntos. Una planta química, una refinería o una fábrica de alimentos no podría funcionar sin el equilibrio entre materia y energía. Optimizar uno sin considerar el otro sería ineficiente y más costoso. En el futuro, la ingeniería buscará no solo producir más, sino hacerlo con menos impacto ambiental. Eso significa desarrollar operaciones unitarias más limpias, recuperar calor residual mediante nuevos ciclos termodinámicos y aprovechar fuentes renovables de energía. Porque en el fondo, entender la ciencia detrás de estos procesos es entender cómo funciona el mundo industrial que impulsa nuestra vida diaria. Bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado y eso fue todo de operaciones unitarias y ciclos termodinámicos. So